Bien, amigos, dicen por ahí que hay cosas que no se pueden hacer por el otro. Muchísimas cosas en la vida que tú no puedes hacer por el otro. O por ejemplo, tú no puedes, hay operaciones fisiológicas que tú no puedes El hacer que tiene por el boca otro. no manda a soplar. Tú no puedes mandar a nadie al baño, tienes que ir tú. Tú no puedes tener relaciones sexuales con mandar al otro, tienes que ser tú. Tú no puedes cepillarte por otro, tienes que cepillarte los dientes tú. Tú no puedes conducir un vehículo por otro, tienes que manejarlo tú. Pero hay también otra cosa, que no se puede gobernar por otro. Y yo quiero dar la bienvenida a Pelegrín. Y yo le digo, Pelegrín, la salida de la fuerza es porque durante el gobierno de Leonel ustedes tenían un pedazo del poder y ahora no lo tienen y no pueden gobernar conjuntamente con Danilo, o son otras razones, las razones de la ruptura. Buenos días, muy contento de encontrarme aquí con ustedes en Revista 110 y debo recordarle que las razones de la ruptura de la Fuerza Pero no, mira, Nacional no nos vamos a cansar de decírtelo, La ruptura, porque yo no la he entendido la todavía. ruptura de las razones de la Fuerza Nacional Progresista, primero con el gobierno y luego con la alianza, están muy claras. Nosotros le pedimos muy claramente al presidente que apelara a los mecanismos de legitimación de un proceso de esa naturaleza. Ya se lo habíamos planteado públicamente al presidente Fernández cuando había un movimiento a favor de él. Entendíamos que eso era inaceptable a menos que no viniera precedido de una consulta. Pero lo más importante de todo es que nosotros en todo ese proceso nos cuidamos de advertir al PLD que había en curso una maniobra de división y que en la antesala de una crisis internacional como la que estamos viviendo y vamos a vivir en los próximos meses y años, relacionadas con el colapso del Estado haitiano, era necesario que hubiera una posición nacional definida y eso no pasó, todo lo contrario. Bien, es una repetición de lo que hicimos, pero yo voy a seguir repitiéndoselo porque todavía yo no he podido digerir el asunto. Pero en el día de ayer, Pelegrín, en un programa de tres amigos desafectos al sector de Los Castillos, proclamaron a viva voz, que ellos coincidían con ustedes en la construcción del muro, después de anunciarse las medidas que Haití ha proclamado. Tú esperas dos cosas. Primero, que Haití siga asumiendo esa arrogancia sin ninguna razón y que el gobierno siga callándose sin ninguna razón. Mira, doctor, Haití tiene una estrategia y no la trazan desde Puerto Príncipe, la trazan desde Washington. Vamos a decirlo con claridad, porque esto no es una diferencia con los haitianos. Los haitianos son parte esencial de esa confabulación contra la República Dominicana, pero la estrategia se urdió hace muchos años a través de una alianza de sectores ultraliberales del Partido Demócrata, con el Caucus Negro de Estados Unidos, con la diáspora haitiana, que también tiene una serie de reivindicaciones muy válidas, y con las autoridades haitianas. Y ahí han implicado una serie de actores, incluso regionales, porque el cerco al que está sometido República Dominicana ha involucrado incluso a actores regionales. Nosotros entendemos que la respuesta del país debió ser un gran esfuerzo de unidad nacional alrededor de unas posiciones nacionalistas, de unas posiciones patrióticas, de que todo el mundo cerrara fila en la defensa de la soberanía y la autodeterminación, que se expresó en decisiones del Congreso Nacional, que se expresó en decisiones de la Junta Central Electoral, que se expresó en decisiones de la Suprema Corte de Justicia, que se expresó en decisiones del Tribunal Constitucional. Todas esas decisiones han sido desconocidas por las autoridades haitianas, por los organismos internacionales, pero eso es posible, ha sido posible, porque hay una minúscula facción
es minoritaria del pueblo dominicano, pero que es muy influyente, que está confabulada en función de sus intereses muy particulares, de sus intereses muy inmediatos, o de esa tendencia natural de élites nacionales a identificarse con élites globales, porque sus sistemas de identidad no son nacionales. Y ese grupo, Pelegrín, antes de que siga, del sector dominicano minoritario, pero que insiste y que tiene mucho poder, ¿es por intereses o es que tienen la íntima convicción de que la posición de ellos es la correcta? Hay una combinación de factores. Ahí hay gente que cree realmente que nosotros ya tenemos que aceptar como un hecho que Haití es un gravísimo desafío geopolítico y que el papel de República Dominicana tiene que ser hegemónico, tiene que ser el de tutelar la dominicanización de Haití. Bueno, y lo han dicho. Bueno, pero es toda una doctrina. Pero la dominicanización de Haití implica la fusión. Bueno, en la práctica implica que República Dominicana, porque es la creación de un espacio unificado de 20 millones en la isla, los indicadores de desarrollo humano, todos los indicadores económicos de nosotros van a estar impactados por esa realidad. Están siendo impactados hoy por hoy. Usted toma todos los indicadores de desarrollo humano, donde tenemos problemas, ahí si hurga y va un poco al fondo, se da cuenta de que están impactados por esa realidad. Los indicadores de salud, por ejemplo. ¿Y por qué nosotros gritamos cuando nos prohíben nuestros productos allá si nosotros no los necesitamos? Muy buena interrogante. Fíjese cómo el gobierno dominicano reacciona cuando el gobierno haitiano toma decisiones en materia comercial. Sin embargo, cuando desconoce la soberanía del Estado, cuando abiertamente pide la intervención internacional, no reacciona adecuadamente, se pliega. El tema de las repatriaciones fue evidente. Nosotros ahora mismo lo que tenemos es un proceso muy lábil, muy imperceptible de repatriaciones para el tamaño del problema que tenemos. Y sin embargo, ahí no ha habido esa reacción vigorosa del Estado, haciendo valer la soberanía y la autodeterminación, las decisiones de los poderes públicos. Entonces, esa es la prueba de que el peso de los intereses de la plutocracia, de sectores oligárquicos, que se han comprometido con el esquema de la binacionalidad, está pesando demasiado en este escenario. ¿Y qué los ha hecho tomar esa medida que no les ha gustado? Parece que las deportaciones le están molestando. Mira, las deportaciones son mínimas y por eso nosotros mismos estamos también conscientes de que aún fuera muy exitosa, si no se construye una infraestructura fronteriza Vamos a hablar del muro ahorita. Tampoco tiene mucho sentido repatriar porque, como dicen los gobernadores, están retornando. Sí, muy bien, pero el asunto es, ábreme la migración, pero te cierro el comercio. Esa ha sido la constante histórica de Haití. La gente no sabe, por ejemplo, en el gobierno de don Antonio Guzmán, con Duvalier, hijo, se firmó un tratado de libre comercio. Y no fue Milton Ray que lo hizo. Ese tratado de libre comercio se firmó, se aprobó en el Congreso Dominicano y el Parlamento de la dictadura de Duvalier no lo aprobó. ¿Por qué? Porque históricamente la visión haitiana ha estado inspirada en la conclusión quinta del informe de las Naciones Unidas del 49. ¿Cuál es la conclusión quinta? Que ningún dominicano debe olvidar, tenemos que tenerla ahí entre ceja y ceja. Les recomendamos a los gobiernos haitianos fomentar la migración masiva de familias enteras en forma permanente hacia otra zona del Caribe menos poblada. No es posible la migración estacional, tiene que ser permanente porque los gravísimos problemas de desequilibrio ecológico, ambiental, productivo que hay en Haití impiden, estoy hablando de eso dicho hace 66 años, impiden
que esa población pueda sobrevivir en ese espacio. ¿Y por qué Estados Unidos traza normas desde allá? Nos traza normas de controles natales aquí, pero no tiene planes de controles natales en Haití. Hemos dicho y lo repetimos, el Estado que no se comporta como Estado será tratado peor que una colonia. Y eso somos nosotros. Nosotros tenemos que hacer valer la soberanía y autodeterminación de República Dominicana en función de los intereses nuestros. Una de las razones por las cuales el polo soberano está impulsando la visión del muro es porque debe simbolizar el cambio de la política exterior. Nosotros no podemos tener una política exterior dependiente de las agendas de las agencias internacionales o de los intereses de Estados Unidos. Bien. Y yo puedo decir que no es algo de este gobierno, es una constante histórica, pero en esta etapa se ha exacerbado, se ha profundizado. Pelegrín, yo quiero que tú esto lo respondas, pero no como jurista, sino algo como una persona que entiende la naturaleza humana, las migraciones. Dos cosas. Una, el papel del muro yo no lo he asimilado. Yo creo que el muro marca algo que es importante y que Trujillo puso las pirámides y que todavía hay lugares donde tú no sabes dónde está en Haití, dónde está en Santo Domingo. Yo te puedo enseñar ahí vistas donde tú no sabes qué es Haití, qué es República Dominicana. Pero tampoco entiendo por qué, y es la pregunta más difícil, cuando yo planteo que no creo en los 125,000 apátridas, no creo en eso. Eso es mentira, aquí no hay apátridas. Óyeme, pero si yo le digo a ese sector, a ese pequeño sector, vamos a hacer una cosa, todo el que esté en República Dominicana, todo el que viva aquí, que diga, como dice el canciller, que diga que es dominicano. Ok, te voy a dar una residencia. ¿Por qué dicen que no? ¿Por qué no quieren ni siquiera discutir esa posición? Porque lo que están luchando es por derribar el muro jurídico. El Tribunal Constitucional tomó una decisión que fue la culminación de un proceso que empezó con la aprobación de la Ley de Migración. Cuando se fueron al Tribunal Superior de Justicia, la Suprema Corte de Justicia, ellos objetaron la decisión, se fueron a la Corte Internacional y el Tribunal Constitucional ratificó la decisión del 2005. Aquí no se está discutiendo quién es dominicano y quién no es dominicano, aquí se está discutiendo es quién decide quiénes son los dominicanos. Entonces, el debate... ¿Cómo repite esa última aquí no se está discutiendo quién es dominicano y quién no es dominicano, eso está decidido. Aquí lo que está en discusión es quién decide quiénes son los dominicanos. Los 10 que están allá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay unas ONGs, está el Centro Kennedy como motor de toda esta campaña históricamente, han atraído sectores influyentes del Partido Demócrata, tienen incluso alguna gente en el Partido Republicano. La sociedad civil. Ellos han articulado toda una visión porque el objetivo es que República Dominicana pierda su capacidad de soberanía y autodeterminación en materia de nacionalidad, en materia de migración, en materia de control fronterizo, en materia de identidad. Pero ¿por qué ustedes critican? De identidad religiosa. ¿Por qué ustedes critican a los empresarios que están haciendo un esfuerzo? Dicen que están equivocados. ¿Por qué? Porque los empresarios que se han integrado a ese esquema de binacionalidad no pueden reconocer ningún dominicano que pertenezca a clases dirigentes. ¿Y qué es lo que es binacionalidad? Bueno, es el esquema simplista, teóricamente inobjetable de que se pueden integrar estos espacios económicos, pero ¿qué pasa? Hay una realidad subyacente que ninguno puede desconocer o alegar ignorancia. Cuando usted tiene un Estado fallido, que está clasificado como Estado fallido, que lo saben todos los gobiernos de la comunidad internacional, que lo saben los gobernantes dominicanos, que lo saben los gobernantes haitianos, y usted tiene un Estado débil, vulnerable y dependiente en un espacio de 20 millones, usted no puede hacer esquemas de esa naturaleza. Cuando aquí vino Reyes Debré,
enviado del presidente Chirac. Yo me entrevisté con él, yo lo recibí y le dije... El biógrafo de Che. El aliado del Che. Sí. Más que biógrafo, aliado del Che en la guerrilla. Revolución en la revolución. Sí. Cuando él vino, yo hablé largamente con él. Entonces, me clarificó la posición de Francia, pero me habló de cómo países que históricamente habían sido rivales terminaban siendo ejes de integración. Y me hablaba de Alemania y Francia. Yo le dije, mire, señor Debré, una cosa es la integración en la bonanza, en la prosperidad, en la alta cultura, con instituciones y además con un fondo común. Y otra cosa es una integración inducida desde el exterior por posiciones imperialistas, por posiciones neocolonialistas, para resolverle un problema a los que tienen que resolver el problema, que son las potencias, en la pobreza, en la miseria, en el atraso, en el subdesarrollo. Si usted hace un simple cálculo matemático, nosotros ahora ocupamos el lugar 102 en el índice de estados de desarrollo humano del mundo. ¿Y eso es verdad? Y Haití, no, yo creo que, bueno, en un sentido hemos mejorado porque hace unos años teníamos el 95, ahora estamos en el 102, pero puede ser que sea porque se agregaron nuevos países y entonces ese cálculo... Hay una dosis de manipulación. Hay una dosis de manipulación. Aquí se están inflando mucho los números por una sencilla razón. Los organismos internacionales saben que nosotros estamos en los hechos, de facto, asumiendo la carga del problema haitiano. Estamos siendo el Estado pivote, lo saben. Entonces, frente a República Dominicana se adoptan posiciones en materia de crédito, en materia, por ejemplo, de permitir el crecimiento de actividades canallas, una economía canalla, subterránea. ¿Por qué? Porque para ello esa es la solución que exigen las circunstancias para facilitar el plan geopolítico estratégico. Eso no es justo ni para Haití como nación, ni para nosotros, porque de lo que se trata es de que Haití tenga un destino como nación y no que pase a ser una especie de dependencia de República Dominicana. Que la posición de ustedes es la correcta y la de Vicini y la de Capellán es oportunista. La posición de nosotros es una posición que se basa en un enfoque geopolítico realista, que los hechos lo están confirmando. Porque todos esos cálculos que se hacen, cuando usted hace cálculos sobre la base de un Estado fallido y no va a la raíz del problema, usted lo que está edificando sobre un terreno movedizo. El presidente Mejía fue con el presidente Aristide a donde Bush en el 2001 a llevar el esquema de binacionalidad. El ideólogo de ese esquema en esa etapa era Luis Álvarez Renta. Y lo llevaron. ¿Y en qué terminó toda esa experiencia? Terminó que el golpe de Estado contra Aristide se hizo desde República Dominicana, inducido por los norteamericanos. Pero mientras tanto, el país asumió unos riesgos, porque el papel de nosotros no es estar permitiendo que desde aquí salgan conspiraciones para derribar gobiernos haitianos. Entonces, lo primero que tenemos que cuestionar y cuestionamos desde el Polo Soberano y la Fuerza Nacional Progresista es el enfoque de política exterior. Los Estados Unidos, lo digo con toda claridad y responsabilidad, que son la potencia hegemónica en el mundo, entienden que nosotros podemos y debemos ser el Estado pivote de Haití, en la zona de amortiguamiento de la crisis haitiana. Y que basta, por tanto, con presionar, chantajear, intimidar a las clases dirigentes del país, a los políticos, a los empresarios, a los grupos intelectuales. Y pivote y zona de amortiguación, ¿cuál es la diferencia? No, el pivote es el soporte. Y en la práctica pasamos a hacer una especie de lo que llaman buffering, porque esa crisis se amortigua aquí. ¿Qué quieren todos los países del CARICOM? ¿Qué quiere Francia? ¿Qué quiere Inglaterra? ¿Qué quieren los países del continente? Que la crisis haitiana se resuelva aquí. ¿Pero a expensas de quién? A expensas de República Dominicana. Cuando nosotros planteamos el muro, lo planteamos tomando en cuenta el informe del 49, tomando en cuenta el informe
del Parlamento Europeo del año 99, un grupo de parlamentarios europeos vinieron al país, pasaron 10 días en la isla, llegaron a la conclusión de que aquí hay un potencial de un conflicto grande, pero para ellos la solución es un intercambio de poblaciones, que los dominicanos se vayan para España, que ellos, decía el informe, están dispuestos a facilitar esa salida, y que los haitianos vengan aquí. ¿Y eso existe escrito? Eso existe escrito. No me digas. Sí. Es decir, a nosotros nos permiten movernos a ellos, pero a ellos no. No, eso fue la propuesta de un grupo de parlamentarios hubo europeos. filas en la Secretaría de Trabajo para ofrecerle puestos en España. Claro. Hubo filas ahí. En el 2005, Machi, se emitió un informe que está en las redes, ustedes lo pueden buscar, el informe de la Fundación de Seguridad y Sostenibilidad Medioambiental de los Estados Unidos, FES. Muchas de las cosas que están pasando ahora están anticipadas en ese informe. Pero ¿qué dice el informe? Que ningún dominicano puede desconocer que las relaciones dominico-haitianas tienen el potencial desestabilizador, explosivo, de una bomba atómica de tiempo. Y básicamente lo relaciona con el tema medioambiental, porque ellos reconocen, en Haití hay una zona de desastre ecológico, una zona de desastre sanitario, una población creciente que ya no es estacional de cortadores, que está penetrando los espacios de República Dominicana, que está produciendo asentamientos, está cambiando el patrón de relaciones interétnicas dominico-haitiano. Lo que usted vio en Atillo Palma es en miniatura lo que puede pasar en muchas partes del país o en todo el país si siguen las tendencias actuales. Entonces, obviamente, un Estado que no se defiende, el muro es más que una infraestructura física, un acto de legítima defensa. ¿Y las pirámides fueron la prehistoria del muro? Las pirámides tienen que tomarse en cuenta para la construcción del muro, pero el muro no es binacional. El muro que estamos proponiendo es una infraestructura física del lado nacional que va con todo un sistema de vías en paralelo. Y le voy a decir una cosa. Como la que tenemos en Palestina, entre Israel y Palestina. Bueno, ese puede ser un modelo, pero hay otros modelos. El de México y Estados Unidos es muy efectivo. Yo estuve en Nogales en el 2004, 2003, en el Paso de Nogales, en Arizona, y es bastante efectivo. Ayuda, porque no es para impedir. Mire, usted va a la frontera de Israel y Jordania, y todos los días pasan 20.000 vehículos. ¿Para qué se hizo y pasan los que tienen que pasar. Para comercio, para turismo, para visita, para negocio, para estudio. Sí, 20.000 vehículos y no hay problema. ¿Y la muralla de China, para qué se hizo? Para defender la civilización china. Y eso hizo que China como civilización perdurara siglos. Porque de lo contrario, si no hubiera existido esa muralla, la hubieran barrido. Ahora mismo en el mundo hay 33 muros en construcción que separan 66 países. Hay 24.000 kilómetros. Eso es preventivo. Pero hay un asunto, disculpa Machi, que precisamente sale la información de que fortalecen las fronteras en Hungría porque por una fisurita se estaban metiendo una cantidad enorme de gente, pero están buscando otra vía por donde entrar. Entonces la pregunta es... Eso es efecto vejiga. Sí. Efecto vejiga. Efecto vejiga, pero se construye un muro, se va a buscar la forma como quiera de evadirlo, sea por un túnel, por un narcotúnel. Solución infalible y vulnerable. No aspiremos a eso. Pero ese tipo de muro también establece una regla. Claro. Una regla país. Óigame lo que le voy a decir. ¿Cuántos millones de habitantes tiene Alemania? Está sobre los 70 millones. Alemania está protestando porque a ellos le han tocado 400.000 emigrantes. ¿Cuánto tenemos nosotros? 10 millones. ¿En qué territorio? En 48.000 kilómetros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si Haití fuera un país que estuviera en una fase de reconstrucción,
con una comunidad internacional seriamente No comprometida, emigraran. este problema no existiría. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros hemos dicho, señores, el muro es el símbolo de un cambio de política, en la política interna y en la política exterior, porque no queremos un muro construido por el gobierno, ni por la propuesta política de la Fuerza ¿Y por Nacional quién? Progresista, por petición popular. La campaña que estamos haciendo es una campaña Un plebiscito, de ¿eh? petición ciudadana basada en el artículo 22, artículo numeral 4 de la Constitución de la República, y busca que cientos de miles, millones de dominicanos se involucren en esta petición y que a partir de ahí eso se pueda construir y simbolice dos cosas. Un cambio en la política exterior, porque es una señal al mundo, civilizada, porque no queremos que ese episodio que vimos en Atillo Palma se generalice en los años que vienen, que cada vez que hay un choque entre dominicanos y haitianos terminemos en un conflicto de poblaciones. Nosotros necesitamos mandar una señal civilizada al mundo. Ya esto no es un problema de gobierno. La clase dirigente del país, los actores políticos, los grupos económicos, o no por temor, o por favor, por inconsciencia, o por chantaje, o por las razones que usted quiera, no están dando la respuesta adecuada. Entonces, tiene que venir la soberanía popular, la soberanía del pueblo, canalizada políticamente. Y por eso el Polo Soberano, que es un espacio de participación e integración que impulsa la Fuerza Nacional Progresista, pero está abierto a otros partidos, a otros actores, toma esta iniciativa como la primera experiencia para democracia participativa, porque en el 2010 nosotros nos dimos una constitución que a las dimensiones representativas agregó las dimensiones participativas. No es una ley de iniciativa popular, lo quiero aclarar, porque lo que se aprobó en el Congreso impide que las materias de política exterior y de política interna sean tratadas en una ley de iniciativa popular, los temas de seguridad. Sin embargo, en este caso es mucho más que eso, es un clamor nacional. De hecho, está ganando todas las encuestas, tiene un gran apoyo en las redes, pero eso hay que concretarlo. Y todo el que quiera participar y tener su formulario y recolectar firmas, lo puede hacer. Y está siendo parte de la historia para cambiar las relaciones de poder, porque si al mundo no le mandamos las señales correctas, van a seguir entendiendo que la solución a los problemas de Haití está en República Dominicana. Y lo que estamos haciendo es precisamente que el pueblo se movilice y con este tipo de vías ayude a que el propio Estado dominicano tenga las respuestas adecuadas a un problema que ciertamente es un problema muy complejo. Pero evidentemente que el problema migratorio entre República Dominicana y Haití, mientras persiste esta situación de miseria que hay en Haití, no lo va a resolver ni un muro ni 5. Claro. Los muertos entonces va a ser tratando de brincar el muro y seguirán entrando por los espacios abiertos. Eso no lo veo como solución. Ahora, ¿cómo? ¿Cuál es la forma correcta de ensamblar programas que resuelvan el problema de fondo? Ustedes están opuestos, Mira, por ejemplo, el doctor le preguntaba a ustedes sobre las iniciativas que han tomado un grupo de empresarios de una visión binacional de desarrollo que impacte positivamente en ambas naciones. Y yo no creo que esa visión implique una cesión de la soberanía nacional. No. Necesariamente, No, no lo pero implica. necesita una paz Mira. migratoria. Hay La otro, vamos a hay, conseguir. hay otro caso. Salir al canal de los vientos e invadir Ahí, a Puerto Cuba, Rico. A Cuba. A Cuba. A Cuba. En Cuba hay un muro que Mental. lo tiene la gente en la cabeza. En Y Santiago de Cuba. Sí, que se sabe que los haitianos que todavía existen en Santiago de Cuba ya no son haitianos, son cubanos. Cubanos. ¿Eh? Entonces ese muro existe ahí, Desde 1935. ese muro existe ahí, pero es un muro de regla, una regla que todo el mundo conoce y que nadie Sí, acepta. pero yo lo que Mire, quiero al decir, contrario. Fernando Capellán no es un patriota.
Todo el mundo sabe que no es un patriota. Él está en zona franca, ahí, por una razón. Ahí hay mano de obra barata. Y corre un riesgo enorme, pero sus resultados son pingües, muy buenos. Ahora yo me pregunto, ¿por qué él no es patriota y la posición de ustedes es patriótica? No, mire, yo lo planteo de esta manera. Esto no es un tema solo de patriotismo, de valores de la tradición dominicana, de la identidad dominicana. Asumamos el problema como es. Estamos hablando de un problema geopolítico. Un Estado fallido, una comunidad internacional irresponsable, la podemos medir en 20 años, es una suma de fracasos de todo tipo. Y lo que sí podemos comprobar los dominicanos es que ellos han visto que la solución más cómoda para ellos, es decir, para Estados Unidos, Sí. para la potencia, para los propios haitianos, es aquí. Obviamente, hay grupos aquí que están dispuestos a complacer la solución dominicana a los problemas haitianos. Y obviamente eso va en perjuicio de la gran mayoría de los dominicanos más pobres sobre todo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos dicho? No, vamos a ser justos porque por ese camino lo que vamos a tener es una historia de Pero, conflicto. miren, yo lo que yo he visto es que es un retroceso. Mira qué pasa. A nadie se le ha ocurrido, tú dijiste ahorita, entre países iguales es muy fácil una integración. Tú lo dijiste, es muy fácil Alemania y Austria, Claro. o Francia y Alemania, porque es una integración de iguales. Igual tú no has visto un muro en Canadá y en Estados Unidos, No. ¿verdad? Y hay luego una entrada para salir que no hay demasiado problema, pero hay un muro abajo en el sur, ¿verdad? Claro. Y todo los días está más complicado. Entonces, yo lo que veo es que en ciudades modelos de avanzada, la ciudad del siglo XXI, tú entras y ves otra configuración. Vas a los barrios y encuentras una particularidad. Nadie tiene verja, ni en el frente, ni en atrás. Nadie, todo el mundo tiene grama con una solución de continuidad con el vecino. Y nosotros en esta época vamos a tirar un muro para decir hasta aquí somos nosotros y de ahí para allá Bueno, somos el ustedes. problema es que no podemos desconocer, mire, el problema es que nosotros no vemos, podemos desconocer que Haití es una zona de desastre ecológico. Sí, No podemos desconocerlo. no podemos. Desconocerlo. No, conocerlo sí. Podemos, Eso de- podemos Nada más hay que desconocer ver la fotografía que es una aérea de- zona de desastre sanitario. Podemos desconocer que es un estado Sí, almacén pero de drogas. ni siquiera ellos lo han desconocido cuando nos dicen, váyanse para Europa y dejen entrar Claro. a los haitianos. Ellos no quieren los haitianos. Claro, ellos entonces, no quieren los haitianos. entonces, Nadie los quiere. Si Ellos no nosotros, quieren los haitianos. No, ellos todos quieren a los haitianos en República Dominicana. Seguro. Todos quieren a los haitianos. No, ellos quieren Ellos muchísimo a es los haitianos, aquí, pero en pero República aquí, Dominicana. sí. Entonces, ahí es que tenemos que hacer el ejercicio de legítima defensa nacional. Porque si nosotros no nos defendemos, nadie nos va a defender. Y esto que estamos haciendo, incluso a Haití le conviene como nación. ¿Por qué? Porque la clase dirigente haitiana están loca por soltar ese problema que tienen de un Estado colapsado. Y obviamente han comprometido a sectores de la clase dirigente de aquí, sectores políticos, que se han casado con el esquema de la integración y la binacionalidad. Sí, pero la clase, Pero eso no va a funcionar. La clase política pierde. Si ocurre eso, pierde poder. No, pero desde aquí se ha creído siempre que porque nosotros tenemos más institucionalidad y una economía más fuerte y una serie de factores, tontamente se ha llegado a creer que nosotros vamos a ser hegemónicos, que nosotros vamos a estar en condiciones, como estaba Trujillo, de colocar gobiernos en Haití o de quitar gobiernos en Haití. No, ellos van a poner gobierno aquí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a venir es el choque de poblaciones. Entonces, nosotros lo hemos dicho y entendemos, no es que sea una fórmula infalible, pero es el instrumento para marcar la diferencia, el cambio profundo en política exterior y en política interior. Todo Incluso el- es un mensaje a las Fuerzas Armadas. Todo Óyeme, el mundo tiene frontera sanitaria. Nosotros la tenemos. No, mira, cuando el canciller haitiano va a CNN y dice, hay 81 pasos fronterizos, y según la información que nosotros tenemos, son 32 vehiculares, no peatonales. Y eso se dice
Eso es un emplazamiento al Estado dominicano. Cuando el canciller dice que un haitiano pasa a República Dominicana, como de la sala de su casa a la cocina, o de la cocina a su casa, es un emplazamiento al Estado dominicano. La Fuerza Armada Dominicana, incluso con este movimiento, tienen que sentarse a reflexionar. ¿Por qué? Porque el país tiene 50.000 hombres bajo las armas, en 3 ramas, y resulta que nos están diciendo el canciller del país vecino que ellos tienen 81 pasos y que pasan, y que lo que hagamos en términos de migración no tiene sentido, porque se van hoy y mañana están aquí, y ya lo están confirmando los gobernadores. Entonces, aquí repito, de lo que se trata es una hora de definición. O somos o no somos un Estado. Si no nos comportamos como Estado, nos van a tratar peor que una colonia. Afortunadamente, cada día más dominicanos están identificados con estas posiciones, y nosotros vamos a profundizar en los meses y semanas que vienen la movilización en todo el país para que se adhieran todos los grupos que quieran adherirse. ¿Tú quieres un referéndum? Ojalá se pueda hacer un referéndum. ¿Y aceptarías un referéndum? Pero sería un éxito rotundo. Pero mientras tanto, lo que está a nuestro alcance es encender la chispa de la dominicanidad agredida, porque también, repito, esto es una reacción a los ataques. El país tiene que reaccionar civilizadamente. Pero tú sabes que eso está 90-10 a favor de esa posición. Bueno, entonces, Tú lo que sabes, se exprese políticamente. Que digan que las minorías tienen razón, es mentira. La mayoría siempre tiene la razón. Pero que es bueno, porque ¿qué es lo que se ha dicho fuera? Miren, los pueblos no se unifican porque hay unas minorías recalcitrantes que están hablando de patria, de frontera, de Duarte, de los trinitarios. No, la minoría recalcitrante es la otra. Nosotros, los bichos, no, esos son gente que está en el siglo XIX. Nosotros Óyeme. somos los recalcitrantes. Los Óyeme. recalcitrantes son los otros que quieren hacer otra cosa. Doctor, lo que ellos venden hacia el exterior es que los pueblos no se han unificado porque aquí hay unas minorías que se oponen, que no quieren eso, que si... Eso es lo que se dice. Eso es lo que han promovido. Y obviamente, observe la carta que le mandaron, que le mandó el liderazgo haitiano a Leonel Fernández. ¿Qué era lo que le decía? Usted se ha dejado influir por una gente recalcitrante, conservadora de la Fuerza Nacional Progresista. Usted se ha dejado llevar a las posiciones extremas. Entonces, en Palacio, ¿qué es lo que entienden? El grupo que está alrededor del presidente, que ellos son los progresistas, la gente que está... con la modernidad. La modernidad, porque el sistema de identidad del grupo que maneja todos estos temas alrededor del presidente es el sistema de identidad global. E identidad global, no de identidades nacionales. Eso es bueno entenderlo. Esa es la cosa que van a Sociológicamente, Montalvo, entonces. el grupo, sí, claro, esa visión de integración. ¿Por qué va y le dice a la comunidad diplomática y a las propias comunidades, a los representantes haitianos, que el referente nuestro en las relaciones con Haití es Sudáfrica? Y que hay que inspirarse en la visión de Mandela, en el caso dominico-haitiano. Porque están validando el argumento de que la separación dominicana fue el 16 de febrero de 16 de enero de 1844 fue una expresión de imposición neocolonialista de las potencias. Eso es la tesis subyacente en toda esta visión, es esa. Pero eso no va a funcionar porque es que hay una historia. Hay una historia. Antes de que existiera Haití y República Dominicana, el 21 de enero de 1670 y pico se produjo una batalla, la batalla de la Limonada. Hay 2 comunidades con cultura, identidades, rasgos diferentes. Doctor. Y desconocer eso, y desconocer la autodeterminación nacional, que es lo que ha pasado, y lo decimos con pesar, por la debilidad, por la inconsciencia, por el entreguismo, por la confabulación de clases dirigentes nacionales, incluido
sectores influyentes dentro del gobierno. Bien. Es algo que el pueblo dominicano no lo va a aceptar. Doctor, Doctor Peregrín, después del muro, evidentemente no resuelve el problema. El principio de la solución. ¿Qué viene? Lo que ha pasado también en Europa, promovido por sectores nacionalistas, la existencia de cárceles privadas, policía privada para perseguir inmigrantes. ¿Qué viene en República Dominicana? No, el muro es primero la expresión de un cambio en la política exterior. Nosotros tenemos que ir a una política exterior independiente. En todos los campos, no solamente en este tema. Usted y yo tenemos que hablar. En este tema no tenemos posición independiente porque ya Estados Unidos impuso su agenda. Ahora, nosotros tenemos que ir a una política exterior independiente. En cuanto a política interior, nosotros tenemos que ir, evidentemente, a recuperar la frontera como el espacio de crecimiento y desarrollo de República Dominicana. En la frontera está la cuenca más importante de la isla. Está el puerto natural más protegido y profundo de la isla. Está la zona de desarrollo de turismo potencial más grande que hay, que está en el sur, allí en Pedernales. Hay millones de tareas de tierra aptas para producción de biocombustible. Tenemos foresta, tenemos minería metálica y no metálica importante del lado dominicano. Entonces nosotros tenemos que, como lo manda la Constitución, porque lo que estamos diciendo aquí no es nada que no esté dicho en la Constitución, que no esté fijado como pauta. Lo que no está en la Constitución es un esquema binacional. Lo que está en la Constitución es la dominicanización de la frontera. Entonces vamos a cumplir con ese mandato. Y obviamente, el empeño mayor nuestro, vamos a estar claros, lo quiero decir, ningún partido aquí, ningún dirigente político aquí ha trabajado más para la solución internacional de los problemas de Haití, en Haití, que yo y la Fuerza Nacional Progresista. bien. Peregrín. Y lo podemos probar. Peregrín, yo quiero como despertarte de algo. No digo que tú estás viviendo un sueño, pero mira, hay fechas que han sido importantes en las relaciones dominico-haitianas. 1844, en cierta forma, 1863, aunque fue con España el problema, Sí. pero la razón era Haití o España. El 29 con la famosa fecha que pone el fallo. El 36 con lo de Trujillo. 67. La muerte de Trujillo. Los 12 años de Balaguer. Los 12 de Leonel Fernández. Y los 3 años de Montalvo. Y tú me vas a decir que el país se jodió en los 3 años de Montalvo. Doctor, yo tengo una conciencia muy clara de que este es un proceso que empezó. Yo le voy a hacer la historia, si me lo permite. Sí, Duvalier, por Trujillo, sí. Duvalier le envió una misión a Balaguer, a Joaquín Balaguer, en 1970, con Chalmer y Camprón, el ministro de Fuerzas Armadas y el ministro de Relaciones Exteriores, a proponerle el esquema de integración insular. Eso fue la primera manifestación de Haití de qué es lo que quería. Libre circulación en la isla, instituciones comunes, etcétera, etcétera, etcétera. Balaguer nombró una comisión encabezada por Milton Mesina y Roberto Jaladín, pregúntenle a Roberto Jaladín. Y esa comisión se limitó a recomendar que se rechazara la propuesta haitiana y que se le hiciera una contrapropuesta de la apertura de mercados fronterizos. Esos mercados fronterizos que usted ve ahí fueron mercados que se concibieron en ese contexto. Después se ejecutaron. Después, cuando llegó don Antonio Guzmán, se firmó un tratado de libre comercio y los haitianos rechazaron el tratado de libre comercio porque ellos entendían que si firmaban un tratado de libre comercio con República Dominicana, le estaban dando el dominio económico al Estado dominicano de la isla por los desequilibrios que había, y ellos querían en cambio acuerdos de migración que favorecieran más migración,
Porque los haitianos tienen muy claras las recomendaciones de Naciones Unidas del 49, que es mudar poblaciones enteras hacia esta parte. Luego, eso fracasó por la decisión de los propios haitianos. Luego, cuando Balaguer quiso volver al poder, escribió La Isla al Revés, e incluyó unos capítulos donde mandaba la señal de que podía trabajarse en esa línea. Y precisamente en el 89, República Dominicana y Haití ingresan en forma conjunta a Lomé, después de una campaña de chantaje. Porque ninguno de los dos calificaba para ingresar, pero por una fórmula de Fernández Ordóñez, gestionada por el doctor Peña Gómez, se buscó la fórmula de integración insular a la isla en 1989, siendo canciller Donald Reed. Luego, ya Balaguer en la presidencia, cuando a Balaguer lo presionan para que avance en esa dirección, Balaguer hace aquel célebre pronunciamiento con motivo de la batalla de Palo Hincado y dice, advierte al país que hay potencias que quieren la fusión de la isla. Y lo decía porque una misión de ministros dominicanos había estado en Europa y le plantearon lo mismo que me había planteado Debré en cuanto a la integración dominico-haitiana. Y ahí empieza esa lucha. Luego, en la crisis del 94, el doctor Balaguer, hay que reconocerlo, así como nos ingresó a Lomé en forma conjunta con Haití, resistió la presión norteamericana de abrir 20 campos de refugiados en una crisis que la había desencadenado la política exterior americana deliberadamente. Porque tumbaron a Aristide y fueron los norteamericanos. Y la abolición del ejército haitiano. Y después entonces le impusieron el cerco a Haití. ¿Y qué hicieron? Presionaron a República Dominicana para que pusiera en ejecución el plan Éxodo que se elaboró en el año 1986 con motivo de el eventual conflicto humanitario que se iba a provocar tras la caída de Duvalier. En el 94 al presidente Balaguer le pidieron que abriera la frontera. Y yo lo voy a decir hoy aquí. El doctor Castro Magloff, un funcionario de ACNUR, porque en los organismos internacionales es verdad que hay muchos procónsules y mucha gente que abusa de las debilidades de República Dominicana, pero también hay muchos que son conscientes y que saben que se está cometiendo una gran injusticia con el pueblo dominicano. El doctor Castro Magloff nos dijo a nosotros en ese momento, miren, y estoy hablando al movimiento nacionalista, yo era parte de Unión Nacionalista, resistan las presiones para la apertura de campos de refugiados, porque si ustedes lo abren le va a pasar lo mismo que le pasó al Líbano. Cuando abrió a los palestinos. Cuando abrió los palestinos, ustedes van a perder el control de sus espacios, porque después que eso pasa, miren. Hoy Hezbollah está mandando. Pues, entonces, eso pasó en el 94. Yo hoy le puedo dar un testimonio, que ya en el 94, y yo acompañé a Leonel Fernández a Washington, y después lo hablé con Jacinto Peinado, que me lo confirmó. La posición norteamericana, cuando yo digo que hay una visión norteamericana geopolítica, es porque lo he conversado con los norteamericanos. Ellos, la posición es que nosotros somos el Estado pivote de Haití, de que ellos no pueden manejar la crisis estructural del Estado haitiano sin el involucramiento de República Dominicana. El doctor sabe. Entonces, ¿qué le quiero decir con eso? Nosotros estamos conscientes de que esto es un plan desde hace muchos años. Ahora, ¿qué ha pasado? Yo pacté con Danilo Medina. Un paréntesis. El doctor sabe que nosotros lo hablamos en aquel tiempo, hace más de 30 años. Nosotros fuimos Sí, a Washington sí. también. Tú no sabes que nosotros fuimos Sí. a Washington cuando el plan de la esclavitud. Sí, sí. Usted oye, doctor, pero entre usted y yo, Sí, sin azúcar no hay país. sin azúcar no hay país. Comenzaron Claro. por ahí. Por ahí comenzaron. ¿Usted sabe qué quería decir en el fondo? Seguro. Sin haitiano no hay país. ¿Sabes lo que me dijo el embajador Herter a mí con relación al de rescate? Invitándonos a que no nos opusiéramos.
Es que ustedes no se dan cuenta de que ustedes no existen sin el DR Casta. Óigame, es que estamos hablando de un desafío a la nación. Es que la visión imperialista que hay, colonialista, que la estimula la posición entreguista de aquí, es la que ha estimulado toda esta escalada. Ahora, ¿qué pasa? Con quien yo pacté al momento de declinar una candidatura presidencial fue con Danilo Medina. Y el último punto de conversación fue: Danilo, yo necesito un compromiso de tu parte para la defensa de la decisión del Suprema Corte de Justicia del 2005 sobre nacionalidad, porque sabemos que van a querer echarla hacia atrás buscando el apoyo internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Necesitamos que tu gobierno tenga posiciones firmes. El presidente adoptó ese compromiso conmigo. Y lo hizo. En La Habana lo hizo, pero en los hechos, que es la posición crítica que nosotros tenemos, es Está diciendo una cosa y haciendo que otra. se está diciendo una cosa y se está haciendo otra. Y no se está apelando al pueblo. Mire, cuando el presidente vino de La Habana, yo llamé a Reinaldo Paredes y le dije: Reinaldo, este es el momento donde el PLD, Partido de Gobierno, debe convocar una gran manifestación de apoyo al presidente en la Plaza Independencia. Ahí. Convocar a 500,000 de personas en respaldo de la posición del presidente. No quisieron. No. Vamos a convocar a 1,000,000 de personas en la Plaza Independencia. Apoyarlo. A apoyar la posición del presidente en La Habana, rechazando la injerencia de los grandes y de los chiquitos. ¿Por qué? Porque eso le manda un mensaje al mundo. ¿Cuál es el mensaje al mundo? No. Esto no es una posición del presidente, Es del país. ni de la oligarquía de aquí. Esto es una posición del pueblo. Y ahí es que nosotros queremos ir con el pueblo soberano. Bien. Le damos las gracias al doctor Peregrín Castillo, vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista y próximo candidato presidencial de la Fuerza. Claro, porque se van solos. ¿Verdad, Peregrín? Ya tienen candidato a senador ya. Estamos definiendo la candidatura, va avanzando el proceso. El proceso va avanzando. Gracias, Peregrín.